Cuando iniciamos esta iglesia, teníamos nosotros un problema sobre la creencia. A la mayoría de aquí en Belice son el séptimo día. Ellos hablan sobre la ley de Moisés. Y vemos en la Biblia que realmente que Dios mandó a su Hijo a predicar el Evangelio. ¿Okay? Entonces ellos quedaron con el antiguo pacto. Pero leemos nosotros en Corintios que el pacto que hizo Dios en este siglo, ahora que vivimos, es por medio de Jesucristo, ahí donde hay el poder del Evangelio. Entonces tuvimos ataque sobre la gente que cree en el sábado. Y en mi familia todos iban al séptimo día. Pero cuando ellos empezaron a mirar milagros que sucedían, entonces empezaron a creer en el Evangelio. Entonces, también no era fácil. Mis hermanos se opusieron contra mí. Que a veces dijeron, ¿qué vienes tú a hacer aquí? Tú vives de ese lado y nosotros vivimos hace años aquí, déjenos en paz. Entonces, todo este desprecio sobre el Evangelio, nosotros tenemos que sufrir eso como misionero. Sabemos que vamos a nosotros sufrir este ataque, pero nosotros seguimos adelante porque está escrito en la Biblia lo que va a pasar, no lo podemos cambiar. Entonces nosotros seguimos adelante predicando el Evangelio. No tratamos de llegar a una comunidad y empezarles a decir que tienen que cambiar. Lo único que nosotros llegamos a hacer es predicarles el amor de Dios, el amor de Jesucristo, empezarles a que ellos puedan tener una visión, un conocimiento más de Dios, porque lo que ellos conocen lo han tenido a través de la idolatría. Eso es lo único que ellos conocen. En una ocasión, hace unos meses atrás, tuvimos un pequeño persecución, donde tuvimos un servicio muy glorioso, donde hubo una bendición fuerte en la casa del hermano Teodoro. Después que terminó eso lo del hermano Teodoro, al momento de subirnos al carro donde nos trasladamos para Cancún, fuimos atacados por el área de brujería. En ese lugar existe lo que es mucha brujería. El carro, las llantas habían sido golpeadas, el área de adentro habían tirado palos incrustados, pero eso no permitió que nosotros, tenemos fe de que vamos a seguir adelante en esta misión que se va a estar levantando aquí en Xtut. Y estamos muy contentos y comprometidos que el Señor, no en nuestras fuerzas lo va a hacer, sino que en las fuerzas de Él vamos a actuar. Yo sé que mucha gente está orando por esta misión que se va a levantar y se va a levantar con poder, porque yo lo estoy viendo así. Yo por fe estoy viendo las cosas porque amo la obra del Señor. Cuando nosotros entramos a Chiapas, entramos a unas regiones muy difíciles,
muy difíciles, en el sentido de que no dejaban entrar a cualquier persona ni tampoco se relacionaban con la gente. Entonces nosotros empezamos a orarle al Señor y cuando Dios nos abrió puertas, entramos, pero lo primero que hacen los líderes de esas comunidades es que te prueban primero a ver cómo eres, ¿sí? Entonces ya cuando ellos ven que tú no los rechazas, que tú comes con ellos, que tú no sientes rechazo hacia ellos, porque ellos te están observando. Cada cosa que tú haces, ellos te están viendo cómo eres tú. Y si tú llevas algo negativo y pones una cara así como de que no te gusta algo, ellos te están observando. Y al rato te van a decir, no queremos que tú vengas. Muchas veces cuando se inicia una misión o se intenta entrar en algún lugar, a veces pareciera que no solamente vamos a tener oposición de afuera, de los no creyentes, sino a veces hay líderes también que se oponen a que otra visión pueda llegar al lugar donde se está entrando. Y a veces podemos hablar del celo denominacional que hay. A veces eso impide que el evangelio pueda crecer. Nos hemos topado con líderes con un celo denominacional y no un celo de Dios, sino a veces se quiere competir o se piensa que porque hay una iglesia aquí ya no es necesario que se levante otra a 10 kilómetros. Entonces siempre se puede ser presa fácil como líder de ser oposición a otro ministerio que está predicando el evangelio dentro de una comunidad. Entonces yo creo que Dios no nos llamó a los cristianos, ni a los pastores, ni a los líderes a dividir, ni a hacer oposición del mismo evangelio. Y esto quiero hacer hincapié de que no es algo nuevo, porque se vivía en la iglesia. Por eso Pablo, parte de por qué Pablo escribe la carta a los Gálatas, es porque ya empezaba a haber una división también de liderazgos, en el aspecto de que uno decía, no, pues yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y eso también es oposición, que en lugar de traer unidad trae división. Y nos hemos topado con eso muchas veces. Hay líderes que al llegar nosotros a un lugar y empezar a servir, empezar a predicar el evangelio, se oponen a que la palabra de Dios entre en ese lugar por medio de alguna otra denominación. Y aquí es donde entra el celo denominacional. Lo más curioso es que la palabra de Dios no nos habla de ninguna denominación, pero son necesarias las denominaciones para el crecimiento del evangelio. Gracias a que hay muchas denominaciones, también el evangelio ha crecido, porque cada una hace su parte. El problema es cuando hay un celo denominacional donde, por ejemplo, yo como pentecostal no quiero que un bautista llegue a predicar la palabra al pueblo o a la ciudad donde estoy. Eso es muy peligroso, porque en lugar de hacer crecer el evangelio, hace que la gente no quiera saber nada del evangelio. Hemos enfrentado eso, y que no debe ser, pero que está ahí, y es un peligro que se tiene. Por otro lado, también tenemos
la apostasía, eso también es una forma de oponerse a la verdad. Y hoy en día la apostasía está muy fuerte. Bien dice la palabra que en los últimos tiempos muchos iban a apostatar de su fe, muchos iban a empezar a cambiar la verdad por la mentira, y lo enfrentamos. Donde nosotros entramos a predicar el evangelio, de pronto nos encontramos organizaciones que están predicando un evangelio diluido, un evangelio que no se puede llamar evangelio de Jesucristo. Empiezan a cambiar la verdad para ganar adeptos, y en este tiempo es muy peligroso. Nosotros siempre en el discipulado enseñamos, instamos a la gente a leer la palabra de Dios para que no se dejen engañar, a estudiar por sí mismo qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que Cristo dice, qué es lo que el Espíritu Santo está llamando a la iglesia. Y cuando nosotros fundamentamos toda nuestra fe en la Biblia, muy pocas veces alguien de esa categoría que tiene su fe puesta completamente en la palabra de Dios, va a ser difícil que la muevan de esa creencia, y que la apostasía, que esa persona, caiga en apostasía. Entonces, esto también podríamos decir que es parte del discipulado, el entrenar, enseñar a los nuevos creyentes qué es la apostasía, y a tener mucho cuidado, porque en este tiempo se está viviendo apostasía como nunca antes se vivió en la tierra. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. Todos somos hijos de Dios.
posición de liderazgo. Hemos tenido, conforme nosotros hemos llevado el Evangelio de Jesucristo a otros lugares, hemos tenido esa oposición de liderazgo de algunas iglesias al trabajo que nosotros estamos haciendo. Y es algo muy triste ver ese tipo de oposición entre mismos hermanos. Y yo creo que aquí entra el tema que vamos a estar tocando también, es entre lo que es el celo de Dios y el celo de hombre. Y quiero compartirles un poco rápidamente un testimonio o algo que nos sucedió. Que a pesar de que que se veía como que era para mal, Dios lo usó para bien. Yo creo que Dios es celoso. Él es celoso en cuanto a lo que es el pecado. Dios envió al Señor Jesucristo, a su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario. Y Él es celoso en cuanto al pecado, porque Él pagó el precio más grande, que fue la muerte, para que nosotros podamos ser libres. En cuanto a lo que es al celo del hombre, es algo terrible, porque el celo de hombre, cuando se mete en los ministerios, se mete en las iglesias, en los pastores, eso causa que haya una muerte muchas veces ministerial, muerte espiritual, divisiones, y eso es algo que nosotros afrontamos. Déjenme platicarles, nosotros estamos trabajando en la selva Lacandona en Chiapas, y yo recuerdo la primera vez que yo decidí ir como ministerio, llevar al grupo que está trabajando, con el cual estamos trabajando unidos, que son misioneros de aquí de México, y fuimos a Chiapas. Fuimos con el propósito de trabajar con una iglesia que se encuentra en la selva Lacandona para alcanzar a la comunidad, porque es una iglesia que nosotros conocemos de hace muchos años. Y sucedió algo muy tremendo. Después de nosotros dejar el lugar, al haber estado ahí una semana y dejar el lugar y regresar nosotros a nuestra base misionera en Cancún, volvemos a viajar otra vez de regreso a la selva Lacandona en Chiapas para darle seguimiento al trabajo que habíamos empezado a hacer con la iglesia para alcanzar a la comunidad. Al nosotros llegar a la iglesia nos encontramos con el pastor y con otros líderes. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Ellos nos dijeron que la iglesia no quería trabajar con el ministerio que nosotros estábamos llevando, que la iglesia se había quejado, que porque nosotros, recuerdo que la primera vez que fuimos nosotros llevamos pintura para poder pintar la iglesia, hicimos también algunas brigadas de lentes, dándole a la comunidad que no tenía el acceso a poder adquirir unos lentes para poder leer. Nosotros les dimos ese apoyo a través de la iglesia. Entonces el pastor nos mencionó que la iglesia no quería y bueno, puso varios obstáculos. Entonces yo recuerdo que en ese momento le dije que nosotros pues trabajamos con diferentes denominaciones, diferentes iglesias, trabajamos en diferentes lugares y que no nos íbamos a desanimar porque la iglesia nos estaba cerrando las puertas en ese momento. Bueno, Dios usó eso. Ahora sí que fue una puerta como que Dios cerró y abrió otra, puesto que después de que nosotros terminamos de hablar con Él, al caminar yo adentro de la comunidad, me encuentro con el líder principal de la comunidad. Ahora sí que como el jefe de toda la comunidad, me lo encuentro, me lo presentan y yo les comparto que nosotros estábamos llegando a esta área, a esa comunidad de ellos para compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe cuál fue su respuesta? Él me dijo: ustedes son bienvenidos cuando quieran volver, son bienvenidos a este lugar, pueden venir y trabajar con nosotros. Nosotros volvimos a regresar y para no hacer larga esta historia, nosotros llevamos ya 4 años trabajando con la comunidad y con los líderes de la comunidad y Dios ha hecho grandes maravillas. Hemos bautizado aproximadamente alrededor de unos 45 nuevos creyentes. Ellos nos han dado un lugar donde nosotros nos congregamos ahora y tenemos a la iglesia, a los nuevos creyentes que se congregan con nosotros. Entonces esa oposición que hubo
ese celo denominacional de liderazgo, ese líder, ese pastor que se opuso contra nosotros, Dios usó eso para abrir otra puerta mucho más grande, porque ahora no estamos encerrados en la iglesia, sino estamos trabajando con la comunidad en general, y Dios está alcanzándolos, Dios está abriendo puertas y Dios está haciendo su obra en ese lugar. Entonces no importa qué oposición tengamos, ya sea con otras iglesias, con otros pastores o con otras denominaciones, cuando estamos llevando nosotros a cabo la voluntad de Dios y estableciendo su reino, Dios va a abrir puertas donde no habrá hombre que la pueda cerrar. And in the Bible you see where Jesus and all of his apostles were persecuted. Si ustedes ven en la Biblia, Jesús siempre fue perseguido, sus apóstoles también. And it doesn't mean you're doing anything wrong. Y eso no significa que tú estés haciendo algo malo. Jesus did everything perfectly, and they persecuted him to the point of nailing him to a cross. Jesús hizo todo perfecto, de tal manera, aún así, él fue crucificado en una cruz. And Jesus says if we're going to be his disciples, then we got to be willing to take up our cross and deny ourselves and follow him every day. Y Jesús dice que si nosotros queremos ser sus discípulos, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. And to take up our cross means we have to endure whatever makes it difficult for us to follow Jesus that day. Y tomar nuestra cruz significa poder superar cualquier cosa que venga en contra nuestra cuando estamos siguiendo a Jesús. And that daily persecution is part of it. And y esa persecución diaria viene a ser parte de.